Me alegro mucho de verles. Que Dios les bendiga a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí se les nota que están muy bien. ¿Qué tal de fiesta? Eso ni lo debería preguntar a ustedes, pero bueno, por si alguno anduvo ahí desperdigado, con eso de que tenía antojo de elote loco o de churros españoles, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es pasajero, hermano. Lo único que queda, según la palabra de Dios, es la misma palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Bueno, no quiero aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenemos. Puede ser breve, no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver ahora una parte interesante, una enseñanza que hay en los Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos estudiando. Y es esto el título es Predicando el Evangelio en Samaria. Interesante eso. Casi nunca se detiene uno a ver esto de Samaria. Y por cierto que este versículo no se lo di allá, pero usted ya se lo puede de memoria. Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis testigos de mí en Jerusalén, en Judea y Samaria. 3 lugares menciono nada más. Pero uno pasa como desapercibido eso. Y en una ocasión, cuando Jesucristo los manda de 2 en 2 a hacer pues ya su primer ensayo de ministerio, a predicar, les dice: en tierra de samaritanos no entréis. ¿Sí? Les prohíbes, no entren ahí. Pero no porque Jesucristo no estuviera interesado en Samaria, al contrario, es porque Samaria iba a tener su momento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vámonos rápidamente a la palabra de Dios, ahí en su Biblia. Yo sé que usted ha traído su Biblia. Busque ahí en Hechos capítulo 8. Hoy vamos a leer solo 4 versículos. Capítulo 8, versículos 4 al 8. Ya ni oigo páginas, se vienen atenidos a la pantalla gigante que tenemos aquí. Pero bueno, leamos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, mire cuánto, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, mire, gran gozo en aquella ciudad. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este precioso lugar, por este clima agradable. Gracias porque nos has permitido un día más. Gracias por tus misericordias que nuevas son todos los días, Señor. Muchas gracias por eso. Ahora queremos aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este momento de enseñanza y enséñanos a todos. Padre, que podamos recibir la palabra implantada en nuestras almas para nuestra salvación. Quita, Señor, todo desánimo, dolor de cabeza, cansancio, soberbia, cualquier cosa que estorbe en nuestra vida, Padre, sácala para que podamos recibir esa palabra que nos vas a regalar esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice en la primera parte del versículo que fueron esparcidos. Usted recuerda que era la carrera que llevaban, ¿verdad? Habían matado a Esteban. La persecución se había arreciado. Y entonces, pero esto no era para mal, esto ya estaba contemplado por Dios. Y cuando salieron dicen que iban predicando la palabra de Dios. O sea, no perdían tiempo, en el camino iban predicando. Pero Felipe, que es uno de los personajes que aquí resalta también, dice que se fue para Samaria. Quizás le voy a dar una reseña rápida así de lo que es Samaria. Aquí tengo un montón, pero si se los leo, Dios guarde. Mejor les cuento un poquito de lo que yo me acuerdo que he leído. Samaria está ubicado en Cisjordania y es un lugar alto.
Por cierto, ahorita ese lugar que está en Cisjordania, Samaria, está peleado. O sea, no, Israel no tiene el control total ahí. Los palestinos se han metido ahí. Y ahí están que en esas franjas que hacen ellos, en esos lugares que no pueden. Pero ¿cómo vino a existir Samaria? Samaria es tan importante en Israel porque en un tiempo fue la capital de Israel. O sea que fue como Jerusalén también importante Samaria. Claro, esto fue cuando el reino de Israel, de las 12 tribus. Pero luego después Israel se formó y se mantuvo, pero Samaria se hizo como la ciudad libre para todo extranjero. Y ahí llegaron muchos asirios. Y ahí entraban, y quizás las samaritanas son bonitas, usted porque dice que entraban, se casaban con otra gente de las naciones, cosa que eso no es cosa rara, no es permitido entre los judíos. Judíos se casan con judíos, pero los samaritanos no. Ahí llegaban otros, ¿verdad? Ahí está bueno. Uno no entiende mucho esto por la cultura del latinoamericano, el salvadoreño. ¿Verdad? Uno aquí, yo conocí un chino que se casó con una salvadoreña y no podía hablar español. Mire qué interesante. Y de aquí que esta mujer aprendiera a hablar chino. Yo guarde, ahí es por puras señas, pues, ¿verdad? Pero bien se entendían, se casaron. Entonces uno no entiende eso, pero los judíos, no, hermano. Ahí judío con judía, israelita con otro israelita. Entonces Samaria no, y Samaria, por decirlo así, se empezó a mezclar con gente que adoraba a otros dioses. Entonces los demás judíos lo que hicieron fue marginar a los samaritanos. Hablar de los samaritanos era, bueno, les decían perros. Hablar de los samaritanos era, no hombre, no te metas con samaritanos. Jamás un judío iba a compartir, por ejemplo, la mesa con un samaritano. Jamás un judío iba a estudiar la ley con un samaritano. No, Samaria está para allá y váyanse para allá. No queremos a que los samaritanos. Y es bien interesante que es la primera ciudad que es afectada por el evangelio. Porque Jerusalén y Judea, esa era la casa de los judíos. Cuando se derrama el Espíritu Santo, ahí lo que vimos en Hechos 1:8, cuando reciben la promesa y luego después se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, que ya lo vimos, yo sé que usted se acuerda. Eso estaba, el aposento alto estaba en Jerusalén, la ciudad santa. Ahí no, pero inmediatamente no se fue para Galilea, no se fue para otro lado, se fue para Samaria el evangelio. Y estas no son casualidades, hermano. Con Dios no hay casualidades. Con Dios no hay, bueno, ¿y qué pasó ahí? Si usted es un ávido lector de la Biblia, dígame si en Samaria ya se había predicado el evangelio de Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad que no saben? Y si saben, se hacen los que no saben, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba aquella mujercita que estaba ahí? No, ¿cómo se llamaba? ¿De dónde era la mujercita que estaba sacando agüita una vez? ¿Y qué hizo esta mujercita? Ya lo vamos a ver. Dice que fue a hacer una gran bulla. Y de que ya no estaba segura, pero fue y dijo, hey, yo creo que he encontrado al Mesías. Porque ellos seguían todavía pendientes de eso. Es más, ese pozo donde Jesús tiene ese encuentro, ya lo vamos a ver, es el pozo de Jacob. Ese estaba ahí en Samaria, o camino a Samaria, pero ahí no llegaban, ahí no llegaban los judíos, pero Jesús sí. ¿Qué nos indica esto, hermano? Mire, Dios no tiene problema con llegar a cualquier lugar donde el evangelio se está necesitando. No tiene ningún problema. Y así como los samaritanos, ¿saben las dos cosas? Que los samaritanos no se distinguían, pues, sino que el color que tenían, ¿sabe cuál era? Idólatras e inmorales. Eran idólatras e inmorales. Ningún parecido con los salvadoreños. Eran idólatras e inmorales. Esas eran las dos cosas que los destacaba a ellos como las personas que no se deberían de meter con los judíos. Ahora mire, veamos mejor ahí el pasaje, hermano, porque yo les veo mucho así cara de incredulidad. Se me cae y ¿será cierto eso? Busque ahí pues en Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vamos a ver cómo el mismísimo Jesucristo,
utiliza la figura de un samaritano para una enseñanza. Amén. Dice así, mire: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mire lo que le contestó Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerda usted que ya le habían preguntado esto a Jesús? Pero de otra forma. Le habían dicho: Maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, le dijo: el primero es amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora le preguntan: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, qué triste que un intérprete de la ley, un experto en la Torah, un experto en la ley de Hammurabi, ¿se da cuenta? Que si le estoy hablando bien teológico, ¿eh? No sabe cómo heredar la vida eterna. Yo solo me acordé de mucha gente cabezona que sabe un montón de la Biblia, pero que tiene dudas si es salvo. Acá hay gente que, mire, no, cosa seria. Y no crea que solo gente estudiosa. No, no, no. Ahí en el centro de rehabilitación había un señor, ya iba a decir, ya está con el Señor, pero a ver, no sabemos, porque era una cosa tremenda. Él había estudiado mucho el gnosticismo. El alias que él tenía era Cuerito. Yo creo que por aquí está Oscar, y Oscar se da fe de que eso es cierto. Y también el hermano Raúl. Cuerito, yo creo que podía la Biblia de memoria. Cuando en el devocional en las mañanas yo decía: abran su Biblia en Lucas tal y tal, la parábola del sembrador, decía él, se adelantaba, pero era para pantallarlo a uno. Veamos ahí en Apocalipsis 4 y tal, el mensaje a las iglesias, sin abrir la Biblia. Cuando uno decía un pasaje, él lo decía. Pero Cuerito tenía una mente pero perversa, pervertida. Bueno, yo creo que él estaba seguro, porque él así decía: yo estoy seguro que voy para el infierno. Amén. Una cosa pero terrible. Mire, hacía cosas tan malas que ni las puedo contar a ustedes. Él desde chiquito estuvo en un orfanatorio, después estuvo preso y contaba unas cosas. La salida de él del ministerio fue de que él había agarrado, que se salía por un lado del ministerio, una veredita que pasaba ahí, y asaltaba a las mujeres. Y después metía al ministerio otra vez. Y después pedía permiso y iba a vender lo que les había robado. Pero una vez se le pasó la mano y quiso violar a la mujer. Y lo vieron que se alcanzó a meter al ministerio. Y entonces llegó la policía y me dijo: mire, fíjese que han puesto una denuncia aquí. Y yo afligido porque pensaba que por mí iban, pero no. Han puesto una denuncia, me dijo, de que esto y esto y esto pasa. Al Señor lo describen de esta y de esta forma. Ya sé quién es, le dije. Aquí espérenlo, anda por la tienda, aquí espérenlo, le dije. Bien buena gente, yo. La tienda andaba Cuerito, cuando venía subiendo, ya hermanito, porque era así: hermanito, ya compré. Venía aquí, hay unos señores que quieren platicar con vos. Pero me equivoqué, si ni platicaron con él. Desde que lo dieron le ponieron las dos esposas y vámonos. Esa fue la salida de Cuerito del ministerio. Después dije que salió y que andaba en otros lados. Pero él sabía tanto. Y aquel intérprete de la ley le dice: maestro, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esto no quiere decir que nosotros no debemos tener conocimiento de Dios, ¿cómo no? Pero ¿para qué nos sirve ese conocimiento? Es la pregunta. Si usted se puede muchos versículos de la Biblia, pero ¿para qué le sirven? ¿Para qué me sirven a mí? ¿Para qué me sirve a mí preparar bosquejos y predicar? Si no sé tan siquiera cómo heredar la vida eterna. Y Jesús le dice: pero mira, intérprete, si vos sabés, ¿por qué no ves ahí? Y ya viene él, así tipo Cuerito y le recita
los dos primeros grandes mandamientos. Yo creo que ella había oído que esos eran los dos primeros grandes porque Jesús lo había dicho anteriormente. Pero siempre sale, pero alguna gente tienen esa maña de preguntar farisaicamente, ya como que ya saben la respuesta, pero como trampa quieren preguntar, como trampa, ¿verdad? Hermano, y si Dios sabe todo, ¿para qué hizo al diablo? Que rienda por dentro, ya no vaya a haber que decirme. Hermano, y si yo me suicido, pero si soy salvo, me salvo, no me salvo, o medio me salvo. Y mire, hay que preguntar para saber, hay que preguntar, pero más que todo para hacer. El que recibe mis palabras y las hace, dijo Jesús. El que recibe mis palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos, y se guardan para hacerlos, para cumplirlos. Y Jesús, bueno, él le preguntó una pregunta, óigame usted, le preguntó una pregunta, respetuosamente, con mucho respeto. Él le hace una pregunta y le dice, ¿y quién es el prójimo? Lo dice para que ustedes no crean que yo voy a hablar así, lo dice porque, bueno, que veo que algunos están ahí como durmientes, ya les voy a tirar algo ahí que les quite el sueño. Le pregunto una pregunta. Ahí editan esto, por favor, antes de subirlo a YouTube. Le hace una pregunta y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y mire lo que Jesucristo le dice. Terminemos de leer el pasaje. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero ¿un qué? Dígalo, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y pregunta el Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 3 figuras. Esto era una parábola. Esto no sucedió en la realidad. Jesús utilizó esta parábola. 3 personajes menciona, los cuales podemos hablar un buen rato de eso. Solo ahí hay una predicación. Pero mire, solo quiero rescatar estos 3 puntos. Los 2 anteriores al samaritano eran religiosos. El sacerdote es el que representaba al pueblo de Israel delante de Dios. Es el que ofrendaba por el pueblo delante de Dios. Era el único acepto para que se presentara a Dios y ofrendara por todos los pecados del pueblo. El sacerdote no fue movido a misericordia. Parece ser que la religión no cambia a nadie, hermano. Porque si el primer mandamiento es amar al prójimo, usted no puede decir, y yo no puedo decir que somos cristianos si estamos odiando todavía a nuestro prójimo. No podemos decir eso, hermano. No podemos decir que somos hijos de Dios y estar diciendo, es que y a veces uno sí dice, ay, ese hermano me cae mal. Hermano, menos mal que somos hermanos. No podemos hacer eso. ¿Y cuál es la segunda figura que pasó? Un levita. Levita era la persona que descendía de la tribu de Leví, a la cual se le había dado el honor y el privilegio de encargarse de todo lo que es el mantenimiento del templo y todo lo demás. Los levitas no tenían herencia por parte de Dios, herencia física. El levita vivía de las ofrendas que daban en el templo. Era un hombre, voy a decir este término bien feo, era una cucaracha de la iglesia, solo ahí pasaba, pues ahí vivía y ahí él tenía que hacer todo. Iglesia, 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 y
todo lo demás, el incienso en su lugar, todo el levita era el encargado de la adoración de Dios. Creo que por eso le han puesto al grupo, ¿verdad?, de los levitas de la Policía Nacional Civil, porque los levitas eran encargados de la adoración también. Solo que estos levitas vienen bien pistoludos, ¿verdad?, los de la PNC. A mí hasta miedo me da usted cuando empiezan ya las alabanzas de júbilo, se les vaya a caer un volado de eso y se dispara aquí nomás. Porque no se la bajan, allá andan los levitas con las 9 milímetros. Pasó el encargado de la adoración de Dios, vio a un hombre malherido, hizo caso omiso. Pero después venía allá atrás un samaritano, quizás de comprar venía el samaritano, a saber qué llevaban en esa bolsa, a saber, ¿cómo era samaritano? ¿Verdad? Ese le valía todo, a saber si un paquete de unos voladitos que echan humo, a saber si un six-pack de Coca-Cola, y cero, por supuesto cero, a saber qué llevaba, venía a comprar. Pero fue movido a misericordia. Mire, hermano, la primera contraseña del Hijo de Dios es que es movido a misericordia, no importa quién sea la persona que estás necesitada, porque eso es lo importante. ¿Oyeron que se dijo? Dijo Jesús, pero esto no es bíblico. Amarás a los que te aman. Yo le digo, amen a sus enemigos. Lo primero que hay que hacer. Miren, les voy a contar rapidito así una anécdota. No, mejor no hay tiempo, pero bueno, tanto que insisten, se la voy a contar. Mire, y ustedes me ayudarían si me ven que estoy malherido en la calle, hermano. Yo creo que más de algunos me ayudarían. No, hombre, pobrecito, en el sol, ayudémosle a este viejo, a ver qué le ha pasado. Ya, le dio patatú, ya era su hora, ayudémosle. O le han dado una pedrada, ayudémosle. Pues sí, porque me conocen, hermanos, somos hermanitos. Pero a un completo desconocido, ahí es lo que Dios quiere ver. La anécdota que le quiero contar es que una vez iba yo con una mujer bien guapa, o sea, mi esposa. Algunos están pensando mal, vean. Y era nuestro día libre. Yo antes descansaba los jueves, cuando trabajaba en otra iglesia, me daban el jueves y descansamos y siempre íbamos a almorzar, vean, comidita buena, pues. Y íbamos, por cierto, íbamos pensando dónde íbamos a comer. Íbamos en la carretera panamericana. Y mire, de repente me dijo ella, porque ella es la que me avisa. Ella me dice, te saludaron, ahí va fulano, ahí Tunchucho, no lo vas a matar. Yo manejo ya instintivamente, ¿verdad? Ella me avisa todo. Entonces me dijo, mira, me dijo, al lado izquierdo, en esa carretera que hay una como hondonadita así, y hay palos, unos árboles grandes y zacate, estaba una moto tirada, una Vespa, y estaba un niño, un chelito. Solo que lo raro es que estaba sentado en unas sillitas chiquitas y estaba una mujer como queriendo levantar la moto. Entonces dije yo, se cayeron, vea. Le metí la pata a la 4Runner y fui a dar un pick-up, tenía antes otro pick-up más viejo que es, y fui a dar la vuelta donde pude, di la vuelta o sea que yo iba para el centro de San Salvador, fui a dar la vuelta al Trébol y agarré como que iba para Santa Tecla, porque ahí estaban a ese lado, y nos bajamos. Mire, la señora, bueno, yo no me acuerdo si eran 1 o 2 niños, ¿cuántos eran? 2, a 1, vaya, voy de mentiroso, yo de exagerada. Un chelito bien bonito. Mire, la señora se le ponchó una llanta, le estalló una llanta, y como las Vespas traen repuesto, ella estaba viendo cómo sacaba el repuesto, pero cuando sacó el repuesto, a usted nunca le ha pasado eso, la llanta de repuesto no tenía aire, o sea que de nada servía que tuviera repuesto. La cosa es que no era nada trágico, pues. Entonces yo le dije, véngase, subamos la llanta, vamos a darle aire a la gasolinera que está delante, ahí en la entrada de la Británica, y ya que inflarla, subí, le ayudé a ponerla y todo, y esa sillita ya la ponía hacia adelante de la moto, y ahí sentaba a su polluelo, y se fueron. Pero, ¿sabe qué es lo que le quiero contar? Tenía media mañana de estar ahí. Eso le había pasado como a las 10 de la mañana. Ella al trabajo iba a dejar el niño de una familia, y eran ya casi la 1 cuando nosotros andábamos buscando comida, y nadie se había parado a ver qué pasaba con un niño tirado ahí, la señora sudando, queriendo levantar la moto. Hermanos,
Eso no le puede pasar a un cristiano. No sentirse movido a misericordia al ver la necesidad. Y Jesucristo lo primero que hace es poner un ejemplo y dice, un samaritano lo hizo. Ahora veamos la otra enseñanza, mire, así rapidito, que está ahí en, esta quizás la vamos a parafrasear porque el tiempo no hay mucho. En Juan 4, del 5 al 30. Solo vamos a leer una parte interesante. Juan 4. Mire el principio lo que dice. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, mire la pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y hace una pregunta importante, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Déjelo ahí, ya lo vamos a terminar. Qué interesante que lo primero que le extraña a esta mujer es que un judío le hable a una samaritana. Y esto es que no sabía que ese judío era el Hijo de Dios. Ahí estaba cansado Jesús, me imagino. No me imagino que estaba cansado, así dice la Biblia. Me imagino que quitó sus sandalias Jesús, ¿verdad? Se recostó ahí a un lugar donde había sombra. La mujer estaba sacando agüita, la samaritana. Ha de haber sido bonita esta samaritana, ya va a ver usted por qué. Y le dijo, échame una guacalada de agua. Y le dijo, pero ¿por qué me hablas si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? Hermano, seguimos nosotros haciendo diferencia entre personas que nosotros decimos cristianas y no cristianas. Yo he oído de gente que no contesta un saludo de Dios le bendiga, porque ellos se creen cristianos y creen que el que se lo dijo no lo es. Yo me he topado con gente así. Dios le bendiga, hermano, le dijo, y se me quedó viendo como que dije para escanearme, ¿verdad? Buenos días, ¿verdad? O sea, yo no me, este pecador, este samaritano no merece un Dios le bendiga de un cristiano. Entre samaritanos y judíos no nos hablamos, Dios. Y Jesús, en lugar de empezarle a explicar y decirle, no hombre, sí, no hay problema, aquí lo importante es qué es lo que yo te puedo darle, porque de esa agüita siempre vas a tener sed, pero la que yo te voy a darle es agua que va a correr dentro de ti, agua viva. Y la mujer, un poco confundida, dice, pero no tenés ni con qué sacarla, ¿cómo me estás ofreciendo? No tenés ni para sacar para vos, ¿cómo me ofreces a mí? Y Jesús empieza a explicarle. Ahora, cuando esta mujer recibe el mensaje, mire lo importante que es dejar el ego religioso, el orgullo religioso. Deje de andar defendiendo iglesias y denominaciones. Las iglesias y las denominaciones solo existen en nuestra mente, como las fronteras. ¿Sabe usted que las fronteras no existen? Vaya a buscar usted la raya que divide El Salvador. Hay unos mojones donde dice que de aquí para allá, y a ver quién se las ha dado, vea. Algunos a la fuerza las agarran. Unas dicen que nos han robado un conejo los hondureños, yo no sé, eso volado, unas islas. Se las han robado. Lo de aquí es de nosotros, porque se pelea. Lo mismo religiosamente. Hay gente que anda defendiendo denominaciones, que anda defendiendo iglesias. A mí me dijo una hermana, yo voy pero a la propia, me dijo.
O sea que las otras son imitaciones. Pero donde usted va, ahí entran las mujeres todas empantalonadas. Amén, gloria a Dios. Todas pintadas. Sí, bonitas eran las hermanas, bien pintaditas. Jesucristo nos da una lección tremenda aquí. Cuando Él toma la iniciativa y le habla a la samaritana, y no le habla para hablar tonteras como algunos de nosotros, le habla para hablarle del Evangelio que no hace distinción de personas. ¿Cómo reacciona esta mujer? Lo sabemos porque está ahí en el versículo 39, váyase hasta el 39 de una vez. Ya vamos a terminar, hermana, ya vamos a terminar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué es lo que pasó? Creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ya sabe usted lo que le dijo, ¿va? Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire el efecto que causó, el efecto evangelístico. Porque Jesús no fue, se va después a Samaria, dice, y se quedó unos días ahí. Pero la primera que llegó con la bulla fue la mujer. Usted recuerda que es lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Que Jesús no le dijo eso por gusto, a manera de comprobación. Mira, te voy a explicar esto del agua de vida, le dijo, pero anda y trae a tu marido, le dijo. Y Jesús ya esperando la respuesta, ¿verdad? Y ella salió bien decente y le dijo: no, Señor, yo no tengo marido, soy solterita. Así como eso que ponen en ese bendito Facebook, soltero, tienen el valor de poner soltero. Pero bueno, entonces trae a tu marido, le voy a explicar a los dos. Es que no tengo. Ahí viene Jesús, ¿verdad? Quería confrontarla al Señor también. Si es cierto, no tenés, porque 5 has tenido, y con el que estás ahorita tampoco es tuyo. Y ahí la mujer fue y dijo: ay, ¿y cómo es que sabe esto? ¿Por qué Jesucristo no le dijo algo otra cosa que supiera de ella para demostrarle que Él sabe todo de nosotros? Porque también la quería confrontar, hermano. Si Dios nos confronta, Dios confronta el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Mire, hermano, no se enoje cuando Dios nos confronta por medio de otras personas a nosotros, hombre. Uno se enoja a veces cuando llega alguien y le dice: hermano, ¿y que no era usted el que lo había haciendo este testimonio? No, hermana, yo tengo años de no llegar por ahí. No. O cuando uno anda haciendo algo malo y lo ve a alguien, ¿ve? Ay, que me vino a ver, esa vieja es una gran chambrosa. No, hermano, enójese con Dios si se quiere enojar, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que todo lo que se hace en secreto se va a gritar en las plazas. Se va a gritar. Jesús confrontó a esta mujer, y la mujer, en lugar de enojarse, dijo: la verdad es que sí, ¿vea? Entonces la mujer dice que se fue. Mira, y le dejo de deber, que lea bien el pasaje. ¿Y sabe a quiénes le fue a decir la mujer la buena noticia? ¿Sabe a quiénes? Dice ahí la Biblia: a los hombres, dice. No, hombre, es que esta era María de los Guardias, sin duda alguna. Tenía un montón de amigos. Dice que se fue a los hombres y le fue a contar y todo. Los hombres dicen: de verdad, esta es alegre, pero no es mentirosa, ha de ser cierto. Y fueron, y cuando oyeron la palabra de Jesús, vinieron al convencimiento. ¿Sabe qué otra característica es de un hijo de Dios? Ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios. Mire, yo le doy gracias a Dios que me haya sacado de donde me sacó, fe. Porque ahí uno solo tiene que echarle vuelta atrás y uno dice: no, hombre, ¿cómo vivía yo? ¿Cómo era yo? Yo no sé ustedes, pero yo, mire, de donde Dios me sacó es para que viva eternamente agradecido con Él. No, hombre, sí. Esta era una cosa. Cuando hoy les pasé un video a los hermanos a los alumnos de primer año,
Ya lo pasé a los de noveno también, que es un testimonio de un adicto, ¿verdad?, que tocó fondo. Yo cuando veo el testimonio, yo me acuerdo que por ahí andaba yo. Así era, loco, arriesgando mi vida. Y de ahí me sacó Dios con mano poderosa, por la misericordia. Pero mire, hay gente desagradecida, hermano. Eso sí, los que no son hijos de Dios son unos desagradecidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que todo lo que tienen, todo lo que logran, todo lo que la vida les ha dado es por esfuerzo de ellos y no de Dios. Esos son los famosos que, si esto a mí me cuesta, varón, mira, a mí me suda para comprar esto. Yo mi pisto me lo gasto como quiero, porque todo mundo yo me lo gano, pues. Mire, hermano, las cosas más importantes en la vida de un ser humano no son gratis, pero no es que estén ahí, es que Dios se las da. Uno se aflige cuando hay el recibo de la luz, ya va montado dos meses, ¿ve? Ay, Dios mío, y en la próxima toca la tijera y después hay que pagar más. ¿Qué tal le cobraron por el aire que respira? Y que no hubiera subsidio, ¿ah? ¿Ya? Vaya, usted tiene derecho a, quiero verle el cuerpo, el tamaño de su pulmón. Sí, los tiene grandulones, ¿verdad? Vaya, usted tiene derecho a respirar 1000 veces en un día. Lo demás, después de lo desconectar, y aún yo respiraba despacito, ¿sí? Ay, ya llevo 2, ay, 3, ya me voy a sacar. Y cuando al mediodía ya llevo 500, no me va a alcanzar para la noche. Respire lo que quiera, que Dios se lo regala. Y cuando Dios diga que le va a cerrar la llave, también se la va a cerrar. ¿Por qué queremos alardear de lo que somos o de lo que hemos logrado? Si no hubiésemos llegado hasta ahí, es más, ni siquiera estaríamos vivos si Dios no hubiera permitido que naciéramos. Ya no hay tiempo, pero búsquelo en su casa. 17:11 al 19 de Lucas, ahí está el pasaje, que por cierto el pastor también lo mencionó el domingo, el de los 10 leprosos. ¿Qué es un leproso? Es una persona con la que nadie se quiere topar. Un leproso era una persona que tenía que anunciarse cuando pasaba cerca de los poblados. Ellos mismos gritaban leproso y andaban con una campanita para que la gente se encerrara. Un leproso era alguien con el que nadie quería respirar el mismo aire. La lepra era una enfermedad vergonzosa, mortal y sucia, crónica, no se podía sanar, se pasaba, era contagiosa. Entonces nadie quiere nada que ver con alguien que lo pueda contagiar de una enfermedad. El leproso, por eso es que el pecado es sinónimo de lepra. El leproso tenía que estar excluido en valles. Ahí morían harapientos. Se podían trasladar de un valle a otro valle, pero siempre de leprosos. Y en el camino se encontraron a Jesús y gritaron desde lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les puso atención y les dijo: vaya, preséntense donde el sacerdote. Y en el camino fueron sanados. En el camino suceden muchas cosas, hermano. Pero ¿cuál es la reacción de estos 10 leprosos? La reacción natural de alguien cuando ya ha sido sanado: ya no hay lepra, o ya puedo ir a ver a mis hijos. Ya no hay lepra, o ya puedo volver al trabajo. Ya no hay lepra, puedo regresar a seguir viviendo mi vida. Ya no hay lepra. Pero uno dice, cuando se vio limpio, se regresó, se postró y le dio gracias a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Este era samaritano también. Samaria es lo que puede simbolizar a todos aquellos con los que nadie ya se quería juntar con nosotros, con los que creyeron que no valíamos nada. Pero Jesús sí estaba allí. Jesús nos quería limpiar de la lepra. Jesús nos quería limpiar del pecado. Jesús nos quería recibir. Hermanos, siendo honestos, quizás el momento más bonito que hay en el día es cuando oramos ya cuando ha terminado el día.
Yo espero que usted esté orando hoy, porque uno a Dios no le puede mentir, hombre. Uno se desnuda delante de Dios y dice: ay, Señor, perdóname, perdóname, por favor, has sido tan bueno conmigo, yo sigo cometiendo estos errores, perdóname, limpiame. Y Dios siempre está ahí con su mano de misericordia. Pero ojo con esto, lo que preguntó Jesús fue lo siguiente: ¿cuántos habían sido sanados? Bueno, los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien diera gloria a Dios sino este extranjero, que no era de la nación judía. Hermanos, dar gloria a Dios agradeciéndole es parte también de un hijo de Dios nacido de nuevo. Jamás permitamos que nuestro ego vaya a crecer tanto y nos creamos que lo que hacemos lo hacemos porque somos inteligentes, porque somos buenos para hablar, para trabajar. No nos creamos el centro de nuestra familia. Ay, ¿ustedes qué harían si el día que yo falte a saber cómo van a hacer aquí? Ay, mejor es. ¿Sí? Hombres que amenazan a sus esposas con dejarlas porque, ay, espérate, ya me voy a ir a ver qué hacer. Ay, papito. Hasta mejoradas se ven las hermanas después cuando les deje el logro. Qué bueno es Dios, que nos permite recordar que sin Él no somos nada. Quiero terminar con las palabras de Jesús cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Vamos a amar, vamos a orar.